Hola, muy buenas tardes. Estaba pensando cómo hacer este lindo video de repaso de aparato digestivo. Entonces voy a andar diciendo cosas random para hacer un repaso y no tenerles que dar así una clase como tal, ¿no? Entonces vamos a empezar con esófago, ¿no? Para empezar, origen, o bueno, el tipo de músculo y origen de el tercio proximal del esófago y de los dos tercios distales, ¿no? Entonces, el tercio proximal es de músculo esquelético, ¿no? O estriado. Y tiene su origen de mesodermo faríngeo del cuarto y sexto arcos faringeos, ¿no? Cuarto y sexto. Y los dos tercios distales van a ser de músculo liso y van a tener origen en el mesodermo esplácnico, ¿no? Maravilloso. Y acuérdense que todo el esófago va a estar inervado por el nervio vago o bien el décimo par craneal, ¿no? Eso es respecto al esófago, ¿no? Y en cuanto a las malformaciones congénitas, todo va a ser por errores en la recanalización. Ujú. Y estos errores en la recanalización pueden ser por atresia, que de plano no hubo recanalización, entonces un segmento está mochadito, bueno, no tiene luz. Puede ser una estenosis, donde la luz está reducida de tamaño, o puede haber una duplicación, en la cual hubo recanalización, pero en los extremos, ¿no? Y nada más hay una luz en los extremos del esófago, ¿no? Muy bien, creo que eso es lo que pasa. Ahora, de estómago, acuérdense que el estómago primero va a girar 90 grados, ¿no? Y gracias a este giro de 90 grados, en el sentido horario o de las manecillas del reloj, su inervación va a ser antero-posterior, ¿no? Y pues obviamente el vago también la va a inervar. Ujú. Ah, y pues acuérdense que después de este giro de 90 grados, en su eje longitudinal, hace un giro en el eje antero. Ah, no. Sí, ¿no? Sí, en su eje longitudinal y luego hace un giro para que quede la curvatura mayor del lado izquierdo y la curvatura menor del lado derecho. Ujú. Y las estructuras anatómicas que van a estar relacionadas con las curvaturas del estómago del lado izquierdo en la curvatura mayor y menor. En la mayor va a estar el epiplón mayor y del lado derecho acuérdense que de aquí sale un ligamento que es el ligamento gastrohepático. Ujú. Y toda esta parte, la parte del lado derecho, acuérdense que va a estar el epiplón menor, que proviene del mesenterio ventral y que va a dar origen a 3 ligamentos. Ya vimos el hepatogástrico o gastrohepático, hepatogástrico,
tenemos el hepatoduodenal y el falciforme. Que este va hacia la pared anterior de la pared anterior del estómago al hígado. Luego, acuérdense que aquí todavía tenemos espacio. Luego vamos al hígado. Del hígado vamos a tener que, acuérdense que va a estar constituido por el tabique transverso, que el tabique transverso o septum transverso está originado por el mesenterio ventral, que es mesodermo, ¿no? Del mesenterio ventral. Y los derivados del tabique transverso, pues van a ser los sinusoides hepáticos, las fibras de colágeno, los fibroblastos, la cápsula del hígado o cápsula de Gleason y las células de Kupfer. Y luego, de parte del endodermo, no se les olvide que del endodermo se van a formar el epitelio hepático y pues obviamente los hepatocitos. Hepatocitos. Eso es como lo más relevante del hígado. Ahora, en cuanto al duodeno, en su parte, en su medio, proximal, recuerden que va a tener 12 vaginaciones, ¿no? Una ventral y una dorsal. Entonces, aquí va a ser el esbozo hepático y la yema pancreática dorsal. Y del esbozo hepático, le voy a poner EP, acuérdense que va a derivar la vesícula biliar, la yema pancreática ventral y ya, ¿no? Entonces de aquí van a nacer el esbozo de la vesícula biliar y la yema pancreática ventral. Ay, ventral la puse con B. ¡Qué estúpida! Bien, me escuché la doctora. Yema pancreática ventral, ¿no? Ahora, eso es lo importante del duodeno. Y bueno, nada más para recordarles que todo esto que estamos viendo son derivados. Ay, ¿por qué no está escrito? Derivados del intestino anterior, ¿no? Y el intestino anterior está irrigado por el tronco celíaco. No se les olvide. Entonces, el tercio proximal del duodeno pues va a estar inervado por el tronco celíaco. Nada más para que se acuerden. Luego, vamos a ver del páncreas. Tenemos páncreas, que pues obviamente se va a formar. Cuando rote, el estómago va a hacer que la yema pancreática ventral se vaya hacia dorsal y se fusione con la yema pancreática dorsal. Entonces, vamos a tener orígenes de la yema pancreática dorsal y lo que origina la yema pancreática ventral. Entonces, ya la yema pancreática dorsal va a dar origen a la porción superior de la cabeza del páncreas, obviamente, al proceso unciforme, o bien llamado el gancho del hígado, y ya, ¿no? Y la yema pancreática ventral va a dar... Ay, no, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo pura... Lo dije al revés. Una disculpa. La yema pancreática dorsal... Ay, perdón, hermanas. No confíen en mí. Yema pancreática dorsal, la vamos a poner de amarillo. Yema pancreática dorsal va a dar, no, sí, estaba bien, la porción superior
de la cabeza del páncreas, el cuerpo y la cola, que me confundí en lo otro, y la cola del páncreas, obviamente. Y de la yema pancreática ventral, ahora sí, va a dar origen a la porción inferior de la cabeza del páncreas, el proceso unciforme del páncreas, obviamente, o gancho, y ya, ahora sí. Ahora, en cuanto a los conductos pancreáticos, vamos a ponerlos en azul. Conductos pancreáticos. Tenemos al conducto principal o de Wirsung y tenemos al conducto accesorio o de Santorini. De estos, su origen del principal va a ser el conducto de la yema pancreática ventral más la parte distal de la yema pancreática dorsal. ¿Ok? Y el conducto accesorio o de Santorini va a ser de la porción proximal del conducto de la yema pancreática dorsal. Eso en cuanto a el páncreas. Ahora, de los conductos del hígado, acuérdense que, está el hígado, ¿no? Y de aquí lleva bilis a la vesícula biliar. O sea que aquí tenemos a los conductos hepáticos, ¿no? Y estos, aquí está la vesícula. Y entonces, y de aquí luego se va atrás del duodeno, se va a conectar con el conducto pancreático principal y van a desembocar aquí en una porción del duodeno, y aquí desembocaría el conducto accesorio del páncreas. Entonces, tanto el conducto colédoco como el cístico derivan de la yema hepática, yema o divertículo hepático. Eso en cuanto a los conductos que van a desembocar. Ahora, del páncreas me faltó mencionarles los derivados endodérmicos. Que pues van a ser los acinos pancreáticos, que van a tener la función exócrina y van a liberar lipasa y amilasa. Y de rojo, vino, voy a poner de las crestas neurales. Acuérdense que hay células que migran de las crestas neurales. Van a derivar las células que constituyen a los islotes de Langerhans. Aquí están las células alfa, beta, delta, las células F o PP y las G. Fíjense que las alfa liberan glucagón, las beta insulina, las delta somatostatina, las F o PP polipéptido pancreático y las G gastrina. Y y derivado endodérmico también, los acinos, que serían estos, y los conductos pancreáticos, que pues son lo que va a llevar el contenido de los acinos hacia, aquí hagan de cuenta que este es todo el conducto pancreático, el principal, y entonces aquí tenemos a los acinos, ¿no? Entonces van a llevar todo esto, la secreción, las amilasas y las lipasas, hacia el duodeno y ya. Entonces, ya.
Eso es en cuanto a intestino anterior. Después vamos a pasar al intestino medio. Del intestino medio, acuérdense que va a estar irrigado por la arteria mesentérica superior. Y entonces, derivados del intestino medio, pues vamos a tener, obviamente va a ser el epitelio, ¿no? De todos, pero vamos a ponerlos así en general. Va a ser la mitad distal del duodeno, ileón. Ay, no, espérense, primero va yeyuno, jeje. Yeyuno, ileón. Pero aquí en el ileón pasa algo, acuérdense que se va a dividir en una rama cefálica y en una rama caudal, y que esto va a estar marcada gracias al conducto y a la vesícula vitelina. Ajá. Conducto y vesícula vitelina. Gracias a ellos se va a dividir en la rama cefálica y la rama caudal. Y entonces, la rama cefálica, ileón, la mayor parte. Los derivados de la rama cefálica, la mitad distal del duodeno, el yeyuno y la mayor parte del ileón. Y del intestino, bueno, de la rama caudal, perdón, van a ser 50 centímetros de ileón. El ciego con su apéndice vermiforme. Acuérdense que el apéndice vermiforme es una evaginación del ciego. Está el colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso. Y entonces aquí, bueno, no, mejor eso se los digo al final. Entonces, esto son los derivados y todos van a estar irrigados por la arteria mesentérica superior. Y acuérdense que va a dar, una vez que entran las asas, dan un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj. Sí va así, ¿no? Ajá. Que va a ser de 270 grados. Para que entonces nos va a quedar, les voy a poner, ¿de qué color pusimos? Ah, es que lo pusimos de muchos colores. Bueno, vamos a poner de color azul el intestino anterior. Y entonces del intestino anterior tenemos el esófago. Ay, no, pero es que si lo hago. Ah, bueno, no. Tenemos el estómago y la mitad proximal del duodeno, ¿no? Y luego de color verde vamos a poner, bueno, aquí vamos a ponerle intestino anterior. Luego del intestino medio, rama cefálica, vamos a poner que es la otra mitad del duodeno, yeyuno, la mayor parte del ileón, ¿no? Y luego la rama caudal la vamos a poner que son 50 centímetros de ileón. El ciego, acuérdense que el ciego primero es subhepático y después desciende. Del ciego se va a vaginar el apéndice vermiforme, que es esa cosa. Va a ser el colon ascendente, el colon, bueno, 2/3 proximales del colon transverso. Y nos vamos a adelantar tantito hacia el intestino posterior, que del intestino posterior va a derivar el tercio que faltaba del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto y los 2/3 superiores del ano. Entonces, aquí nada más como para repasar, lo que les quería decir era quienes inervaban, ¿no? Digo, quienes irrigan. Entonces, del intestino anterior irriga el tronco celíaco, ¿no? Del intestino medio va a irrigar
la arteria mesentérica superior y el intestino posterior pues va a estar irrigado por la arteria mesentérica inferior. Y nada más, como por si les llegaran a preguntar o algo así, una pregunta capciosa, acuérdense que, ahorita les digo los derivados, no se preocupen, estructuras que presentan una irrigación mixta. Entonces, si ustedes les preguntan eso, ustedes tienen que contestar 3. ¿Y cuáles son estas estructuras que presentan una irrigación mixta? Pues el duodeno, porque está irrigado por el tronco celíaco más la mesentérica superior, el colon transverso, porque está irrigado por la mesentérica superior y la inferior, y el conducto anal, porque si se acuerdan que vimos conducto anal, está irrigado por la rectal superior e inferior, ¿no? Al final son ramas de la mesentérica inferior, pero tienen una irrigación mixta, ¿no? Porque su origen es mixto. Entonces, por eso es que ustedes tienen que decir, no, pues es cierto, obviamente van a tener una irrigación mixta. Ahora, ¿se acuerdan que vimos que hay unas estructuras que pierden su mesenterio? Su mesenterio. Y entonces, estructuras que pierden su mesenterio van a ser colon ascendente y colon descendente. Nada más fácil, ¿no? Y ya, ahora sí, entonces pasamos con intestino posterior. Y entonces en el intestino posterior, los derivados, bueno, irrigado por no sé cuántas veces les dije, la mesentérica inferior. Y entonces sus derivados va a ser 1/3 distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto y 2/3 superiores del conducto anal. Eso es todo lo que tienen que saber. Y que el colon descendente pierde su mesenterio, ¿no? Pierde mesenterio. Ahora, en cuanto al canal anal, acuérdense que estos 2/3, pues obviamente van a ser de origen de endodermo, ¿no? Endodermo. Y el tercio que nos falta, un tercio, el tercio inferior del conducto anal, acuérdense que deriva del ectodermo, porque se invaginó. Se invaginó y entonces, pues aquí le tocó. Y entonces, tendrá un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Ay, si estoy diciendo una atrocidad, por favor me corrigen, ¿eh? Y del ectodermo, bueno, el tercio inferior va a tener un epitelio plano estratificado sin queratina. Pero cuando ya sale hacia los pliegues glúteos, aquí sí va a tener queratinizado. Y acuérdense que en esta zona donde se unen el epitelio cilíndrico y el ectodermo y el endodermo, se va a llamar membrana anal y tiene que hacer apoptosis, ¿no? Y en esta va a haber una línea que se llama línea pectínea, que en esta zona, pues va a ser donde ya está completa la transición del epitelio, ¿no? Porque aquí transiciona. Entonces, en la línea pectínea es donde ya está el epitelio plano estratificado sin queratina. Y creo que eso es todo. Y acuérdense, esta parte está irrigada por la rectal superior,
rectal inferior y que